En 1932, en una vecindad de Guanajuato, una madre alimentaba a sus 6 hijos con un solo plato, y le debía la vida a la antigua azteca. El número 17 fue lo que un campesino comió durante 40 días seguidos, sin variar un solo ingrediente. El número 11 estaba hecho con algo que los conquistadores españoles consideraban inmundo, pero que los antiguos aztecas guardaban como tesoro. El número 4 era tan eficiente que un trabajador del ferrocarril podía cargar 2 kilos en una bolsa y comer durante un mes entero. Y el número 20. El número 20 no era una receta, era lo que una madre daba a su hijo cuando ya no le quedaba nada más. Estos alimentos no son inventos modernos, son alimentos de la antigua azteca, más antiguos que la conquista española, más antiguos que el español hablado en estas tierras. La Gran Depresión no los inventó, la Gran Depresión los hizo regresar, y casi nadie los recuerda. 20 alimentos de la antigua azteca que mantuvieron viva a una generación entera durante la Gran Depresión. Hombres, suscríbete y dale like, porque el último de esta lista es algo que tu abuela probablemente conoció y nunca te contó. México, finales de los años 20. El país aún sangraba por la revolución. Cuando Wall Street colapsó en 1929, la Gran Depresión llegó hasta la tierra de los antiguos aztecas. Estados Unidos deportó a más de 1 millón de mexicanos. Llegaban con las manos vacías. Y entonces, la tierra recordó lo que la civilización azteca había alimentado durante miles de años antes de la colonización española. Número 1. El atole de masa pobre. Hidalgo, primavera de 1931, las mujeres otomíes del Valle del Mezquital hervían un puñado de masa de maíz, en agua, sin azúcar, sin canela. Era la receta más antigua de la civilización azteca. Lo mismo que tomaba un guerrero en 1450, llenaba el estómago, en plena Gran Depresión, lo era todo. Número 2. Los quelites con sal de Tequesquite, Estado de México, 1932. En plena Gran Depresión, las mujeres salían al amanecer a recolectar lo que la tierra daba gratis. Verdolagas, romeritos, huauzontles, las servían con tequesquite, una sal mineral de los antiguos aztecas, 5 centavos de manteca, una cebolla. Eso era la cena de una familia entera en plena Gran Depresión. Número 3. Los tlacoyos de haba reventada. Tlaxcala, invierno de 1933. En los mercados, una mujer vendía tlacoyos por 2 centavos, masa de maíz, quebrado, relleno de haba con epazote. Una receta de la región de Cholula, anterior a la conquista española. Los conquistadores la describieron en 1521. 400 años después, todavía mantenía vivos a los nietos. Número 4. Los charales secos al sol. Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Los pescadores purépechas seguían una técnica de los antiguos aztecas. Pescaban charales en la madrugada, los salaban, los secaban al sol 3 días. 1 kilo de charales costaba 20 centavos en plena Gran Depresión. Un trabajador del ferrocarril podía cargarlo y comer durante un mes entero, tortilla, charal, chile. Número 5. El pinole de mezquite, Sonora y Chihuahua, 1934. En los peores años de la Gran Depresión, los rarámuri y los yaquis recolectaban vainas dulces del árbol de mezquite. Las molían con maíz tostado. El resultado era un polvo dulce, alto en proteína. Una receta más antigua que cualquier civilización europea. Solo el sol, la piedra, 1000 años. Número 6. Los tamales de ceniza. Veracruz, 1932. Cuando ya no había manteca, ni pollo ni nada, las mujeres totonacas hacían tamales con masa cocida en agua de ceniza, una técnica prehispánica anterior a los españoles. La ceniza daba textura a la masa, sin relleno, sin sal a veces, pero alimentaba a una familia con apenas unos centavos. Número 7. La sopa de nopal y noconostle. Altiplano Central, 1933. Una sopa que no costaba nada. Los nopales crecían silvestres en los caminos, el gosoconostle, una tuna ácida también. Una sopa documentada por Sahagún en sus crónicas. Los antiguos aztecas la tomaban como remedio. Los mexicanos de 1933, como cena, el nopal daba todo. Número 8. El huitlacoche en comal. El huitlacoche es un hongo que crece en el maíz enfermo. Los conquistadores españoles lo despreciaron. Los mexicanos lo asaron en comal y lo llamaron tesoro azteca.
En plena Gran Depresión, cuando un agricultor del Bajío veía a Huitlacoche, en su milpa, no lloraba la cosecha. Sonreía, sabía que su familia comería esa noche. Era un alimento sagrado. Número 9. Los romeritos sin mole. Cuaresma de 1934. En los pueblos del Estado de México, las familias seguían la tradición prehispánica de comer romeritos. Anterior a la colonización española, pero ya no había mole, ya no había camarón seco, lo servían solos, con chile pasilla y sal, y rezaban con la misma fe que sus antepasados, de la antigua azteca. Número 10. Las memelas de maíz quebrado. Oaxaca, 1933. Cuando el maíz bueno se vendía caro, las mujeres compraban el quebrado, los granos rotos, los nixtamalizaban con técnica de la antigua azteca, una memela, un dedo de manteca, sal de grano, cebolla picada, eso era la cena de 4 personas en la Sierra Zapoteca. Una receta que pocos mexicanos recuerdan hoy. Número 11. La chía con agua de piloncillo. La chía era el alimento sagrado de los guerreros aztecas, un superalimento de la antigua civilización. En plena Gran Depresión, fue el alimento de los obreros mexicanos. Una cucharada de chía en agua con piloncillo molido. Energía para cargar bultos en la Merced todo el día. Lo que sostuvo a los antiguos hombres aztecas, sostuvo a sus nietos en su hambre. Número 12. Los acociles del río. Xochimilco y Texcoco, 1933. Los acociles son camarones diminutos de agua dulce, una proteína prehispánica que se comía viva o tatemada. En el comal, de hombres, una jícara costaba 10 centavos en los mercados, se comían con tortilla y chile, enteros, con cabeza, los mismos camarones que comió Moctezuma, los que mantuvieron viva a una abuela. Número 13. El pulque blanco de la calle. Hidalgo y Tlaxcala, 1934. El pulque era la bebida sagrada de los antiguos aztecas, fermentada del aguamiel del maguey, sostuvo a un imperio entero. En la Gran Depresión, una jícara costaba 5 centavos. Era nutrición pura, vitaminas, calorías, probióticos. Un hombre podía sobrevivir un día con 2 jícaras de pulque y una tortilla. Número 14. El itacate de frijol y sal. Itacate era una palabra náhuatl, significaba envoltorio de comida para el viaje. En plena Gran Depresión, cuando los hombres salían a buscar trabajo, sus madres mexicanas se lo preparaban. Una servilleta de manta, tortillas duras, un puñado de frijoles, sal de grano, a veces un chile seco. Eso era el itacate, todo lo que una madre podía dar. Número 15. El mixiote de maguey vacío. El mixiote es la membrana exterior del maguey, una técnica de cocina anterior a la conquista. Tradicionalmente envolvía carne. En Tlaxcala, 1933, se cocinaba vacío, solo con nopal, hoja santa y chile, bajo tierra, en horno de piedra 3 horas. La membrana se impregnaba del sabor del maguey. Número 16. El pozol agrio de Tabasco. Tabasco y Chiapas, 1933. El pozol es una bebida de la antigua azteca. Masa de maíz fermentada con agua, anterior a la llegada de los españoles. Una bola de masa fermentada se disolvía en agua. Se tomaba a las 11 de la mañana, cuando el sol pegaba más. Mantenía vivos a los hombres del cacao y del plátano. Número 17. El caldo de hueso con chayote silvestre. Veracruz, Sierra Alta, 1932. El chayote silvestre, prehispánico, crecía en los matorrales sin que nadie lo plantara. Los huesos costaban 2 centavos en la carnicería. Un campesino comió este caldo 40 días seguidos en el invierno de 1932. Recalentado, aguado, espesado. Sobrevivió al peor año de la Gran Depresión. Número 18. La tortilla con sal y limón. No es prehispánica la combinación. Pero la tortilla sí. Una receta heredada de la antigua azteca. El limón, llegado con los moros, también es antiguo de siglos. Una tortilla, sal de grano, gotas de limón. 10 centavos compraban 10 tortillas para una familia mexicana de 6. La tortilla era la patria. La tortilla era la madre. Número 19. El ahuautle. El ahuautle son huevos microscópicos de una mosca acuática del lago de Texcoco. Los antiguos aztecas los recolectaban con mantas extendidas en el agua, 1000 años antes. Los conquistadores españoles lo llamaron el caviar mexicano. 10 centavos la libra.
se mezclaba con huevo y se freía. Sabía amar. A una civilización olvidada. Número 20. El pinole con lágrimas. El último alimento de la antigua azteca de esta lista. Y aquí en el último de los alimentos de la antigua azteca de esta lista, llegamos al silencio. No es una receta. No tiene nombre oficial. No aparece en ningún libro. Pero existió en miles de cocinas mexicanas durante los peores años de la Gran Depresión. El pinole es maíz tostado y molido. Una receta prehispánica de 4000 años. Anterior a cualquier civilización europea. Cuando una madre ya no tenía frijol, ni huevo, ni manteca, ni leche, ni nada, preparaba pinole con agua, una cucharada, un vaso tibio. Eso era todo. Pero en los hogares más golpeados por la Gran Depresión, los hogares donde el padre había muerto, en la Revolución, donde el hijo mayor había sido deportado de Estados Unidos durante la repatriación mexicana, donde no quedaba nada, la madre añadía algo más. Sus propias lágrimas caían en el jarrito mientras lo preparaba. Y nadie hablaba de eso. Pero todos lo sabían. Las llamaban las madres del pinole. Mujeres mexicanas de Guanajuato, de Zacatecas, de Michoacán. Mujeres que daban a sus hijos el último gramo de maíz que les quedaba en la casa, mezclado con agua, mezclado con su propio dolor. Y los niños lo bebían sin saber. Ese fue el más antiguo de todos los alimentos de la antigua azteca. Ese fue el plato más nuevo de la Gran Depresión. 4000 años de civilización, reducidos a una cucharada de polvo, en el jarrito de un niño, que no sabía que su madre lloraba. Estos 20 alimentos de la antigua azteca no son solo comida olvidada, son cicatrices, son memorias, son la prueba de que un pueblo puede sobrevivir cuando el mundo lo abandona. Si recuérdalo, que sus antepasados aprendieron antes de la colonización española, ¿cuál de estos 20 alimentos de la antigua azteca te conmovió más? ¿Cuál recuerdas que tu abuela cocinaba? ¿Cuál probarías hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y gracias por estar aquí, en El Fogón.